Well, in Psalm 119, verse 9, Bueno, en Salmo 119, versículo 9, it says, "Wherewithal shall a young man cleanse his way? dice, By taking heed thereto according to your word." Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. So whether a person is young or old, Bueno, sin importar si una persona es joven o es grande, at some point in his life, en cierto punto de su vida, if he wants to spend his eternity with Jesus Christ, si es que esa persona quiere pasar su eternidad con Jesucristo, he will have to humble himself as a little child. esa persona tendrá que humillarse a sí mismo como un niño pequeño. And when he humbles himself to put his trust in the Lord, Y cuando se humilla a sí mismo al poner su confianza en Dios, which is basically in the same manner that a little child puts his trust in his parents, lo cual es básicamente la misma forma en la que un niño pequeño pone su confianza en sus padres. at that point he will be in the place where he can please his Creator. En ese punto esa persona estará en el lugar en el que puede complacer a Dios. But there is no place in God's kingdom Pero no hay lugar en el reino de Dios for people who are proud. para la gente que es orgullosa. Matthew 18:1, it says, "At the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven?" Mateo 18:1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. And said, Truly, I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven. Versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Versículo 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. So a person that humbles himself Entonces una persona que se humilla a sí misma as a child como un niño, is a person that knows that he needs God's help es una persona que sabe que necesita la ayuda de Dios to make it through his life and maintain his salvation. para poder lograr pasar a través de esta vida y retener su salvación. And just like a child looks to his parents to supply his needs, Y justo como un niño busca a sus padres para que ellos suplan sus necesidades, child of God looks to the Lord un hijo de Dios busca a Dios and to his word y busca su palabra for his instruction and so that all of his needs can be supplied. para su Spiritual instrucción, needs can be supplied. por instrucción y para que todas sus necesidades puedan ser provistas. And that's the type of person that God can mold into his image. Y esa es la forma en la que una persona se puede moldear a la imagen de Dios. In Matthew 18:5 it says, "And whoso shall receive one such little child in my name receives me." Mateo 18:5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. So if someone receives a child of the Lord, Entonces, si una persona recibe a un hijo de Dios, which is a person that has put their trust in the Lord, la cual es una persona que pone su confianza en la palabra de Dios, it's the same thing as receiving Jesus Christ himself. es exactamente lo mismo que recibir a Jesucristo mismo. So who are these children that Jesus is talking about? Entonces, ¿cuáles son estos niños de los que Jesús está hablando? Well, like we said before, it's people that are willing to humble themselves, Bueno, como ya habíamos dicho, son gente que se humilla a sí misma, like a little child would, como lo haría un niño pequeño, and then people that are willing to do all of the Word of God. y son gente que hacen todo la palabra de Dios. Well, how is it that a person receives one of these children of God? Y bueno, ¿cómo es que una persona entonces puede recibir a uno de estos hijos de Dios? See, some people think when they see a person that is humble,
Algunas personas piensan que cuando ellos ven a una persona humilde and that calls himself a Christian, y que se llama a sí mismo un cristiano, right away there's many people that despise them. enseguida, en ese momento, hay mucha gente que desprecia a ese tipo de personas. So if a person receives a child of God Entonces, si una persona recibe a un hijo de Dios that is humble, que es humilde, it shows something that there must be something in his heart eso demuestra que hay algo en el corazón de esta persona. that he doesn't resent God. Hay algo en el corazón de esta persona que no resiste a Dios. And then that person could be in a place where he could receive help from the Lord. Y entonces esta persona, la que ha recibido, está en un lugar en el que puede recibir ayuda de Dios. Verse 10 of Psalm 119, it says, "With my whole heart have I sought you. O let me not wander from your commandments." Salmo 119:10, con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. Well, as we grow in the Lord, Bueno, mientras nosotros crecemos en el Señor, the fear of the Lord grows in us also. también el temor de Dios crece en nosotros. And we fear to depart from following him Y nosotros tememos apartarnos because de seguirle, because we know that there is evil porque nosotros sabemos que hay maldad that's walking about in the darkness of the earth. que está acechando en la oscuridad de la tierra. Now, truly, if a person could see the evil spirits Ahora, si una persona pudiera ver los espíritus malvados that are holding men in bondage to sin, que están reteniendo a los hombres en esclavitud al pecado, they would see how ugly and disgusting they are. entonces las personas podrían ver cuán feos y desagradables estos And it espíritus would son. put the fear of God in them not to stray from the word of the Lord. Y entonces pondrían el temor de Dios en sus vidas para no apartarse de la palabra de Dios. Well, it says in this verse, "With my whole heart have I sought you." Bueno, este versículo lo que está diciendo es que con todo mi corazón te he buscado. Well, of course, we know that there's no other acceptable way to seek the Lord Y bueno, por supuesto, nosotros sabemos que no hay otra forma aceptable para buscar a Dios. than with our whole heart. Que no hay otra forma aceptable para buscar a Dios que con todo nuestro corazón. Now, truly, Ahora, en verdad, everyone in the earth is actually seeking for the same things. todas las personas en esta tierra, de hecho, están buscando las mismas cosas. Obviously, their methods are quite different, Obviamente, los métodos o las formas son diferentes, but even the meanest, most nasty people in the world pero aún la gente más malvada y más perversa en la tierra are still looking for 5 things. están buscando una de estas 5 cosas. Those things are love, peace, joy, Estas cosas son amor, paz, gozo, health, and pleasure. salud y Lasting placer. pleasure. Lasting. Lasting pleasure. Ajá, placer duradero. Unfortunately, most people never find those things Desafortunadamente, la mayoría de las personas no encuentra esas cosas in any kind of a lasting way de una forma que permanezca, because they're seeking for them in the wrong places porque estas personas están buscando esas cosas en los lugares equivocados and in the wrong way. y de las formas equivocadas. The only place that those 5 things can be found El único lugar en el que esas 5 cosas pueden ser halladas is by seeking the Lord through His Word es en buscar a Dios a través de su palabra. and doing it with all of our heart. Y cuando lo hacen con todo su corazón. And if we do, Y si nosotros hacemos eso, God has promised Dios ha prometido that we will find those que things nosotros podremos hallar esas cosas. because all of those things are hidden in Him. Porque todas esas cosas están escondidas en Él. Verse 11, "Your word have I hid in my heart that I might not sin against you." Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Well, when a child of God walks down the street, Bueno, cuando un hijo de Dios camina por la calle, most people can't discern him from anyone else. la gente no puede distinguirlo a él de otras personas. But what is
different Pero lo que es diferente and what God sees y lo que Dios ve is that they have taken a hold of His Word and believed it. es que esa persona se ha tomado de la palabra de Dios y la cree. And that Word is hidden away in their heart Y esta palabra está depositada en su corazón, in a place where only God sees. en un lugar en el que Dios solamente puede ver. And then when the time comes that they are tempted to sin, Y entonces cuando venga el tiempo en el que ellos son tentados a pecar, or when they're confronted by the darkness in some way, o cuando son confrontados por la oscuridad de alguna forma, that's the time when the difference begins to be seen. en ese momento es cuando entonces la diferencia se comienza a ver. Because they hold on to the Word Porque estas personas se aferran a la palabra and they refuse to let it go. y rechazan dejarla ir. And consequently, they do not fall into the traps of sin Y de forma consecuente ellos no caen en las trampas del pecado, like other people do. como otras personas lo hacen. Verse 12, Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Salmo 119:12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Well, everything about God is blessed. Bueno, todo al respecto de Dios es bendito. If a person receives from God, Si una persona recibe algo de Dios, they're receiving blessings. ellos están recibiendo bendiciones. The Bible says every good gift La Biblia dice que toda dádiva and every perfect gift y todo don perfecto is from above, desciende de lo alto comes down from the Father of y lights, desciende del Padre de las luces, with whom is no shadow of turning. en el cual no hay sombra de variación o tiniebla alguna. Well, that's why we pray to the Lord Y ese es el motivo por el cual nosotros oramos a Dios to teach us His statutes and His laws. para que Él nos enseñe sus estatutos y sus leyes. Because if we walk in those laws, Porque si nosotros caminamos en esas leyes, we will be blessed just like He is blessed. entonces nosotros también seremos benditos como Él es bendito. Verse 13, With my lips have I declared all the judgments of your mouth. Salmo 119:13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. This is supposed to be how a Christian is to be. Y esta es la forma en la que se supone que un cristiano debería de ser. Bold, Audaz, always ready to speak the truth. siempre listo para hablar la verdad. We're not to be backward, No tenemos que nosotros ser retraídos, never to be ashamed, nunca estar avergonzados and never to draw back y nunca arrepentirnos from speaking the truth. de hablar la verdad. And what is one of the main reasons why people draw back from speaking the truth? Y una de las principales razones por las cuales la gente se arrepiente de hablar la verdad It's because they're afraid of offending someone. es porque ellos tienen miedo a ofender a alguien. And you've probably seen it, and I've seen very much of this. Y probablemente ustedes lo han visto porque yo he visto mucho de People esto. hold back on God De gente que se retiene de Dios because they don't want to offend somebody that they respect. porque ellos temen ofender a alguien que ellos respetan. But if you do that, Pero si una persona hace eso, you're offending God. esta persona está ofendiendo a Dios. So we don't want to offend God, so we need to be ready to speak the truth. Y nosotros no queremos ofender a Dios, entonces tenemos que estar listos para hablar la verdad. Well, we know that there's no question Bueno, sabemos que no hay cuestión that when we speak the truth, there will be people that are offended. que cuando una persona hable la verdad va a haber gente que se ofenda. But the reason why they are offended Pero la razón por la cual aquellas personas se ofenden at the word is because there's darkness in their lives. ante la palabra de Dios es porque hay obscuridad en sus And they vidas. need deliverance from that darkness so that they can be saved. Y esas personas necesitan liberación del pecado en el que están metidos. And that's why it's very serious to draw back from speaking the truth to people. Y ese es el motivo por el cual es tan serio el arrepentirse de hablar la verdad. Because if you do, Porque si tú lo haces, basically you are agreeing básicamente tú estás de acuerdo. and telling them that the darkness that they are living in is okay. Le estás de acuerdo y estás diciendo a ellos que la oscuridad en la que ellos viven están bien. And then you become a partaker of their sin. Y entonces tú te vuelves un partícipe del pecado de ellos. So we have to be a separate,
holy people unto the Lord. Entonces tenemos que ser un pueblo separado y santo para Dios. And that means we have to stand firm upon His word at all Y eso times. significa que nosotros nos tenemos que parar firmes en su palabra en todo momento. Even if others that we're with are not standing firm on His word. Incluso si las demás personas que están con nosotros no son firmes en la palabra de And Dios. this is again a big reason why the Lord exhorted us so strongly Y de nuevo, estos son los motivos por los cuales Dios nos exhorta tan fuertemente to live a careful life vivir una vida cuidadosa and to watch and pray at all times, y que esté velando y que esté orando en todo momento, so that we are not caught in a trap of Satan para que nosotros no caigamos en alguna trampa de Satanás, by agreeing with people concerning things, evil things that they speak and do. que caigamos en alguna trampa al acordar con las demás personas al respecto de la maldad que están haciendo. If we accept the ways that they are living Porque de nuevo, si nosotros aceptamos la forma en la que ellos están viviendo and their misguided beliefs, y en sus creencias erróneas, then the unbelief that is in them entonces la incredulidad que hay en estas personas can get upon us, puede caer sobre nosotros. and we will become like them. Y entonces nosotros nos volveremos como ellos. Again, this is how Babylon works. Y esta es la forma en la que Babilonia Little funciona. by little, subtle things that they bring into conversations, Porque poco a poco, de una manera muy sutil, este sistema, Babilonia, empieza a traer cosas a nuestras see, conversaciones. that if we don't discern on what they are Y si nosotros no discernimos qué son estas cosas and reprove them, y las reprendemos, see, then they can get into our life. entonces estas cosas pueden entrar en nuestras vidas. But if we're walking carefully before the Lord, Pero si nosotros estamos caminando de una forma cuidadosa ante Dios and we're always ready to speak the truth, y nosotros estamos siempre listos para hablar la verdad, then all will be well with us. entonces todo estará bien con nosotros. Verse 14, I have rejoiced in the way of your testimonies, as much as in all riches. Salmo 119:14, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Well, men of the earth Bueno, los hombres de esta tierra that do not know the Lord que no conocen a Dios, seek after ellos buscan and rejoice in the riches of the y earth. se regocijan en las riquezas de la tierra. But if a person is truly a Christian, Pero si una persona es verdaderamente un cristiano, he seeks after esa persona busca and rejoices in the word of the Lord, y se regocija en la palabra de Dios, which is far better la cual es muchísimo than mejor all the riches of the world combined. que todas las riquezas del mundo combinadas. But what does it mean when it says in this verse to rejoice in the testimonies of God's word? Pero ¿qué significa cuando dicen estos versículos regocijarse en los testimonios de la palabra de Dios? It means that you are a person Eso significa que tú eres una persona that rejoices in the triumph of the good things of God que se regocija cuando las cosas buenas de Dios triunfan over darkness and evil. triunfan por encima de la oscuridad y la maldad. Because that's what God's testimonies in the Word are all about. Porque de eso tratan todos los testimonios de la palabra de Dios. See, and if we rejoice in good, Y si no- overcoming evil, Y si nosotros nos regocijamos en este bien que vence a la maldad, that's a heart like the heart of God. ese es un corazón que se parece al corazón de Dios. Psalm 97, it says this, verse 10. You that love the Lord hate evil. He preserves the souls of his saints. He delivers them out of the hand of the wicked. Y esto es justamente lo que dice en Salmo 97, que dice lo siguiente: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. So according to that verse, Entonces, de acuerdo a ese versículo, loving the righteous, true ways of God amar las formas justas de Dios and hating evil y al mismo tiempo odiar la maldad, will actually preserve a person's life. eso es lo que preservará la vida de una persona. And it will deliver you out of evil situations and out of the hands of evil men. Y eso es lo que te librará a ti de situaciones malas o de la gente que es perversa. Verse 11, light is sown for the righteous,
and gladness for the upright in heart. Versículo 11 del Salmo 97. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. And also, when you love the Lord and hate evil, Y también cuando tú amas a Dios y odias la maldad, then just think, light entonces la luz is being sowed in the garden of your life. comienza a ser sembrada en el jardín de tu See, and vida. that means things that surround you Y eso significa que todas las cosas que te rodean and that you're involved in will go well, y todas las cosas en las que tú estás involucrados van a ir bien. and you'll be a happy person. Y entonces tú serás una persona feliz. Verse 12, rejoice in the Lord, you righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Versículo 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. God loves it when he sees his people rejoicing. Dios ama y se regocija cuando ve a su pueblo. Dios ama cuando Él ve que su pueblo se regocija. Because why are they rejoicing? Because why are they rejoicing? A causa de lo que ellos están regocijando. Because they love the truth of God's word. Porque ellos aman la verdad de la palabra de Dios. And when God finds people that are truly thankful, Y cuando Dios, Él encuentra gente que verdaderamente es agradecida for all that he has done for them, por todo lo que Él ha hecho por ellos, and they're thankful for the holy way of life y están agradecidos por la vida santa that he has brought to us through his Son, que ha traído a través de su Hijo, well, that moves the heart of God, bueno, entonces eso es lo que mueve el corazón de Dios. and he will defend those people Y entonces Dios va a defender a ese pueblo, a esa gente, to the extreme limit of his power. hasta el extremo de su poder. Now, this is true, Ahora, esto es and verdadero. as time goes on, this will be seen more and more. Y en nuestros tiempos esto es algo que se va a ver cada vez más y más. The faithfulness of God La fidelidad de Dios to people that have faith like a child, se verá manifestada a gente que tiene fe como un niño that have humbled y themselves, que se humilla a sí misma been willing to lay down their own desires y que están dispuestos a anteponer sus propios deseos to serve the Lord with all their heart. para servir a Dios con todo su corazón. Psalm 119, verse 15, I will meditate in your precepts and have respect unto your ways. Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. I will delight myself in your statutes. I will not forget your word. Salmo 119:16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Well, most people do not do this. Bueno, la mayoría de las personas no hace esto. They do not respect God's word, No respetan la palabra de Dios and they do not meditate nor delight in his word. y no meditan ni se deleitan en su palabra. So when God finds someone that does, Entonces, cuando Dios encuentra a alguien que sí lo hace, they become a very special person to him. entonces esa persona se convierte en algo muy especial para Dios. But God's word, Pero la palabra de Dios, see, that is what our thoughts and our actions eso es en lo que nuestros pensamientos y nuestras acciones and our life in general y nuestra vida en general is to be full of. debe de estar llena. And this begins to happen in our lives Y esto comienza a suceder en nuestras vidas when we learn to meditate in his word cuando nosotros aprendemos a meditar en su palabra day and night día y noche and have respect unto his righteous ways. y nosotros respetamos sus caminos. Verse 17, it says, deal bountifully with your servant, that I may live and keep your word. Versículo 17, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. When people are oppressed by darkness, Cuando la gente es oprimida por la oscuridad, it's hard for them to keep God's word. es difícil que ellos retengan la palabra de Dios. That's why when many people turn to the Lord for help, Eso es el motivo por el cual mucha gente que busca a Dios por ayuda, it takes time for them por ese motivo toma tanto tiempo para ellos to get their lives unraveled que sus vidas estén desenmarañadas from the snares and traps of Satan de todos los engaños y las trampas de Satanás that they have fallen into, en las que ya han caído, so that they can feel the bountiful hand of the Lord upon their lives. para que entonces puedan sentir la mano generosa de Dios en sus vidas.
And then when they do get delivered, Y cuando ellos logran ser liberados, then they can begin to grow rapidly in the Lord. entonces ellos pueden comenzar a crecer rápidamente en el Señor. But this sometimes can take a while for this to get taken care of. Ajá, pero esto a veces puede tardar entonces un poco de tiempo para que comience a And suceder. that's why we all have to be so patient with one another. Ese es el motivo por el cual nosotros debemos ser muy pacientes los unos con los otros. Because when God's word finally is established in the hearts of his people, Porque cuando la palabra de Dios finalmente logra establecerse en el corazón de su pueblo, we will see a move of God like we've never seen. entonces nosotros veremos un movimiento de Dios como nunca antes lo hemos visto. Psalm 119 verse 18, open my eyes that I may behold wondrous things out of your law. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. If God does not open our eyes to the deep mysteries of his word, Si Dios no abre nuestros ojos a los misterios y las profundidades de su palabra, then we would never know them. entonces nosotros jamás las sabremos. Because we cannot know them through our own wisdom and understanding. Porque nosotros no podemos conocer estas cosas a través de nuestro razonamiento natural. But when he sees a humble person Pero cuando Dios ve a una persona humilde, seeking him in his word, que lo busca en su palabra, he will open their eyes. entonces Dios va a abrir sus ojos. And they will begin to see and understand things Y entonces estas personas comenzarán a ver y a entender cosas that have been hidden from the eyes of man que han estado escondidas ante los ojos de los hombres for several thousand years. por varios miles de años. And if people keep seeking the Lord Y si la gente continúa buscando a Dios with all of their heart, con todo su corazón, then God will keep revealing his word to them more and more. entonces Dios seguirá revelando su palabra más y más. And little by little, Y poco a poco we will know more of the love and faithfulness of our Creator. Y poco a poco nosotros sabremos más del amor y de la fidelidad de nuestro Creador Towards us, his people. hacia nosotros, su pueblo. Verse 19 in Psalm 119, I am a stranger in the earth. Hide not your commandments from me. Salmo 119, 19. Forastero soy yo en la tierra. No encubras de mí tus mandamientos. Well, when a Christian understands this, Bueno, cuando un cristiano entiende esto, that we are strangers in the earth, que nosotros somos extranjeros en la tierra, and that this world is not our home, y que este mundo no es nuestro hogar, it makes life a lot easier. hace nuestras vidas muchísimo más fácil. Because then you are not looking to be fulfilled Porque entonces ya no estás buscando realizarte by the things of the earth. en las cosas de la tierra. And truly, there is no fulfillment for people upon the earth Y en verdad no hay realización alguna para la gente sobre esta tierra, by partaking of the ways of the earth. al ser partícipes de las formas de esta tierra. Every cause of man Toda acción de los hombres and every pleasure y cada placer that man can find upon this earth is vanity. que los hombres puedan encontrar sobre esta tierra es vanidad. Truly, En verdad, this is something for people to understand. eso es algo que la gente debe de entender. There is nothing that you can do on this earth, No hay nada en esta tierra que tú puedas hacer, nothing that you can seek after, nada de lo que tú puedas buscar that will bring you lasting joy and peace, te traerá gozo duradero o paz, or direct your way to eternal life with the Lord. o que pueda dirigir tus vidas a una vida eterna con Dios. And there's nothing on the earth Y tampoco hay nada en esta tierra that can remove man's sorrow que pueda remover la tristeza del hombre and give him hope of everlasting life. o que pueda darle esperanza de vida The eterna. only hope for man upon this earth La única esperanza para el hombre en esta tierra will be found by following in the footsteps of Jesus Christ. se halla al seguir las pisadas de Jesucristo. And Jesus said Y Jesucristo dijo that he was not of this world, que Él no era de este mundo and neither are his people. y que tampoco su pueblo era de este mundo. So we are not looking to the things of the earth
to fulfill us. Entonces no estamos buscando que las cosas de esta tierra nos llenen. We're looking to the living Lord Jesus Christ Nosotros estamos buscando al Señor viviente, que es Jesucristo, and to the eternal pleasures y hacia los placeres eternos that He has laid up for the people that serve Him que Él ha dispuesto para la gente que le sirve upon the earth now sobre la tierra en este momento with all of their hearts. y que le sirve con todo su corazón. Hebrews 11:8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing where he went. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Well, at the time in Abraham's life, Bueno, en el tiempo de Abraham, when God spoke this to him, cuando Dios le habló esto a él, he was already a very prosperous man. él ya era en este momento un hombre muy próspero. He had wealth, Él tenía riqueza and he had great possessions of the things of the y world. tenía muchas posesiones de este mundo. And yet he never set his affections on those things Y aún así, él jamás puso sus afectos, sus afecciones sobre las cosas de este mundo, because he understood porque él entendió that those things were not what gave him life and made him happy. Porque él entendió que esas cosas no eran lo que le daban a él vida, ni le daban a él felicidad. He understood that it was his faith Él entendió que era su fe and obedience to God y su obediencia a Dios that gave him his life. lo que le daba vida a él. And so when God spoke to him Entonces cuando Dios le habló a él, to go into a land that he didn't know anything about, y cuando Dios le habló a él para ir a una tierra que él no conocía, he did not hesitate nor question God. él no dudó ni caviló a obedecer a Dios. Because he knew that whatever God had told him Porque él sabía que todo lo que Dios le había dicho was always for his good. era siempre por su bien. And knowing this, it was easy for him to obey because he believed. Y al hacer esto, para él era muchísimo más fácil obedecer porque And él creía. And he did not count this world to be his home. Y él no consideraba esta tierra como su hogar. Hebrews 11:9, by faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Hebreos 11:9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. So when we obey God Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios and we learn to do what he says to do, y cuando nosotros aprendemos a hacer lo que Él dice que and we hagamos, learn to go where he says to go, y cuando aprendemos a ir hacia donde Él nos dice que vayamos, and just generally obey his voice and live a good life for the Lord, y bueno, en términos generales, obedecer su voz y vivir una vida buena en sus términos, we are then living in the land of promise. entonces nosotros estamos viviendo en esta tierra prometida. And that type of a life Y ese tipo de vida will fulfill the promise of God of eternal life with him y ese tipo de vida es lo que cumplirá a nosotros la promesa de vida eterna in our lives. en nuestras vidas. Hebrews 11:10, for he looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Well, that city that Abraham was looking for, Bueno, la ciudad que Abraham estaba buscando and the city that all Christians are to be looking for, y la ciudad que todo cristiano debe de estar buscando is the city that is called in other books of the Bible es la ciudad que en otros libros de la Biblia es llamada Mount Zion el Monte Sión and the New y Jerusalem, la Nueva Jerusalén, city of gold, que es una ciudad de oro, where all of the pure and precious treasures donde todos los tesoros de pureza y que son bellos of the eternal, righteous, holy God are located. del Dios justo y eterno, ahí están localizados. And that is the city Y esa es la ciudad, that we are to press into through the Spirit. esa es la ciudad
para la cual nosotros debemos de presionar. And that's why Abraham, when he heard the voice of the Lord speak, Y esta fue el motivo por el cual cuando Abraham escuchó a Dios hablar, he was ready to move. él estaba listo para moverse. He knew something about that city. Él sabía algo al respecto de esa ciudad. Through his faith, God revealed to him A través de su fe, Dios le había revelado that there was something ahead for him that went beyond que para Abraham había algo reservado para él más allá. any of the riches or pleasures and possessions that he had upon the earth. Más allá de la riqueza o de las posesiones que él tenía en esta And he tierra. knew that every time he obeyed the Lord, Y sabemos que cada vez que él sabía que cada vez que obedecía a Dios, it would bring him one step closer to that city. eso lo acercaba un paso más a esa ciudad. And Sarah got in on this too. Can you repeat? Sarah got in on this too. Sarah. Ok. Y Sara también tuvo parte en ello. Verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Hebreos 11:11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. See, Sarah was 90 years old when Isaac was born. Sara tenía 92 años cuando Isaac nació. And according to the ways of the world, even at that time, it was impossible to have a child at that age. Y de acuerdo a las formas del mundo, ese es un tiempo en el que es imposible poder tener un bebé. But she had faith in God, Pero ella tuvo fe en and she was Dios. seeking for the city of God also. Y ella también estaba buscando esta ciudad de Dios. And there's no other way to come into the city of God Y no hay otra forma en la que una persona pueda llegar a esta ciudad de Dios, except through faith. sino a través de la fe. And if a person cannot find it in his heart to believe, Y si una persona no puede encontrarla, no puede hallar en su corazón para creerlo and to put his trust in the unseen God of the Bible, y poner su confianza en el Dios invisible de la Biblia, there is no hope entonces no hay esperanza that he will ever attain unto eternal life. de que aquella persona pueda recibir vida eterna. Faith pleases God. La fe complace a Dios. Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please him. For he that comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Now that's about as clear as God could make it. Y esa es la forma más clara en la que Dios lo puede hacer. If a person wants to please God, Si una persona quiere complacer a Dios, they must have faith in God. entonces esa persona debe tener fe en Dios. So now Abraham, Entonces ahora Abraham, through his faith, a través de su fe, began a nation of believers. él comenzó una nación de creyentes. And in time, this nation of believers Y en este tiempo esa nación de creyentes will grow in faith to a point crecerá en fe hasta el punto where they will be so strong in God en el que serán tan fuertes en Dios that they will put down and destroy every force of darkness upon the earth. en el que ellos podrán derribar y destruir cada fortaleza de maldad en esta tierra. See, and it's through faith Y es a través de la fe. in God's people that will cause Jesus Christ to return. Y es a través de la fe en el que este pueblo de Dios podrá hacer que Jesucristo regrese. Hebrews 11:12, therefore sprang there even of one, in him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. Versículo 12, por lo cual también de uno, y esos ya casi muertos, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Now every person
Ahora, cada persona that has ever believed and had faith in God until the end of their life que ha creído y ha tenido fe en Dios hasta el final de su vida is counted as part of the seed of Abraham. es contado como parte de la semilla de Abraham. And this includes multitudes of people, Y esto incluye a multitudes de gente into the millions, que han sido millones, that have died as martyrs que han muerto como mártires, because they refused to deny the Lord even when they were faced with death. porque ellos rechazaron negar a Dios incluso cuando ellos estaban enfrentando la muerte, Which was a very wise choice lo cual fue una decisión muy sabia, because they understood porque esas personas entendieron that man's existence upon this earth que la existencia del ser humano sobre esta tierra is only for a moment of time in eternity. es solamente un periodo muy pequeño de tiempo en la eternidad. Verse 13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, solo mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Well, what is the promise ¿Y cuál es la promesa? that these Christians saw from a distance, Que estos cristianos vieron a lo lejos, but were never able to attain to? pero que nunca pudieron obtenerla. It was a nation of God's people Fue esta nación del pueblo de Dios upon this earth, sobre la tierra walking in the fullness of God's word. y que estuviera caminando en la plenitud de la palabra de Dios. And although it was not possible for them Y aunque no fue posible para ellos to come into this place llegar a este lugar, because they were not living in the days of the fullness of time like we are, porque ellos no vivieron en los días de la plenitud de la palabra como nosotros lo estamos viviendo ahora, they still believed ellos aún así creyeron and they still considered themselves to be strangers and pilgrims, y aún así se consideraron a sí mismos como extranjeros y peregrinos and that they were on their way to the eternal promised land of God. y se consideraron que estaban en su camino eterno hacia la tierra prometida de Dios. Always having the knowledge Y siempre teniendo el conocimiento through their faith a través de su that fe eternal life with Jesus Christ de que la vida eterna con Jesucristo was waiting for them. los estaba esperando. Verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Versículo 14, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. Versículo 5, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. Well, this is the problem with many Christians today. Y bueno, este es el problema que sucede con muchos, pero muchos cristianos hoy en día. They don't understand that they're strangers and pilgrims. Ellos no entienden que son extranjeros y peregrinos. And they're seeking a life in this world Y están buscando una vida en esta tierra, instead of seeking the eternal riches of Jesus en Christ. vez de estar buscando las riquezas eternas en Jesucristo. And this is causing them to leave the truth of God's word Y esto está causando que ellos abandonen la palabra de Dios and return to the world. y que regresen al mundo. And this world Y este mundo, is scheduled for destruction. este mundo está agendado para su It's destrucción. just like an old structure or an old building Y es justamente como una estructura vieja o como un edificio viejo is scheduled to be torn down que está programado para ser derribado, to make room for a new building. para hacer espacio para un nuevo edificio. Well, if people are living in the old structure Y si esta gente está viviendo en este viejo edificio and they don't want to come out of it, y no quieren salir de él, then they'd be destroyed with it. entonces serán demolidos junto con ese Same edificio. way with people that don't want to come out of the world and serve Jesus Christ. Y lo mismo sucederá con esas personas que no quieren salir del mundo y que no quieren vivir con Jesucristo. Hebrews 11:16, but now
they desire a better country, that is, a heavenly. Wherefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared for them a city. Versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Now Jesus made a promise to us. Ahora Jesucristo nos hizo una promesa a nosotros. In John chapter 14, En Juan 14, that there is a mansion in glory que hay una mansión en la gloria that is waiting for us que nos está esperando. if we will consider ourselves to be strangers and pilgrims upon the earth. Si es que nosotros nos consideramos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. John 14:1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. Versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. So now this is a promise Ahora esta es una promesa made by the Lord that we must receive by faith. hecha por Dios para que nosotros la recibamos por fe. The promise to live in a heavenly mansion with the Lord forever and ever. A la promesa para que nosotros vivamos en una mansión eterna con el Dios por siempre. Well, many people see this as foolishness, Y mucha de la gente piensa que esto es una tontería and they mock God's people y se burla de Dios, se burla del pueblo de Dios as people that believe in fairy tales. como gente que creyera en cuentos de hadas. But that's the pride of man being manifested. Pero eso es el orgullo del hombre que se está manifestando. Because to know God, Porque para conocer a Dios, person must have the faith of a child una persona debe tener fe como un niño that believes what he is told in God's word is true. que cree que todo lo que dice en la palabra de Dios es verdadero. And Jesus Christ, Y Jesucristo, above anything that has been said by any man upon the earth, y Jesucristo por encima de cualquier cosa que haya sido dicha por cualquier hombre en esta tierra, through earthly wisdom, a través de sabiduría terrenal, spoke to us the eternal truth of God. Él nos habló la palabra de Dios que es eterna. Jesus Christ spoke to us the eternal truth of God. Jesucristo nos habló la verdad eterna de la palabra de Dios. 1 Corinthians 1:18 it says, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and will bring to nothing the understanding of the prudent. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Has not God made foolish the wisdom of this world? Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? In other words, in the light of the wisdom of God, En otras palabras, a la luz de la sabiduría de Dios, the wisdom of man is total foolishness. la sabiduría del hombre es una completa tontería. Verse 21, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría,
agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. See, a person cannot know God Ven, una persona no puede conocer a Dios through the wisdom of the world. a través de la sabiduría del mundo. And so if someone is proud Entonces una persona que es orgullosa and they think they know more than you, y piensa que sabe más que tú, it just proves that they do not, eso solamente prueba que no lo sabe. because they're leaning on the wisdom of the world. Porque esa persona se está guiando a través de la sabiduría del mundo. Child of God will not display any wisdom. Un, Or, I'm sorry, any pride. un hijo de Dios jamás manifestará orgullo. Because he knows Porque este hijo sabe that he cannot know God through his own understanding. que no puede conocer a Dios a través de su propio entendimiento The only way he can know God is through humbling his heart and believing. y que la única forma de conocer a Dios es a través de humillarse a sí mismo y de creer And receiving the preaching of his word. y de recibir la predicación de su palabra. 1 Corinthians 1:22, for the Jews require a sign and the Greeks seek after wisdom. Primera de Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Primera de Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezaderos y para los gentiles locura. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Because the foolishness of God is wiser than men, and the weakness of God is stronger than men. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. So again, if a person does not want to humble himself Entonces, de nuevo, si una persona no quiere humillarse a sí mismo under the mighty hand of God bajo la mano poderosa de Dios and receive the Lord and believe as a child believes, y recibe a Dios y le cree como un niño lo haría, truly there's no hope for that person. entonces en verdad no hay esperanza para esa persona. 2 Peter 3:1 it says, this second epistle, beloved, I now write unto you, in both which I stir up your pure minds by way of remembrance. Amados, 2 de Pedro 3:1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, That you be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Savior. Segunda de Pedro 3:2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts. Versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. And this is people that mock God's people, Y esta es gente que se burla del pueblo de Dios and that make light of His word. y que hacen And they y take toman la palabra a la ligera. verse 4 and saying, where is the promise of His coming? For since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Y que dicen, lo que dice el versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. See, a lot of people say that today. Y ahora hay mucha gente ahora en día que dice eso, They look at things and say, well, everything's continued as it has from the beginning. que miran las cosas y dicen, bueno, las cosas siguen igual desde el inicio. Verse 5, for this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste.
In other words, God is saying that by His Word, En otras palabras, Dios, lo que está diciendo es que es por su palabra, He spoke all things into existence. Él habló todas las cosas para que vinieran a la existencia. Verse 6, whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. Versículo 6, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. And this is speaking of the flood in Noah's time. Y aquí está hablando del diluvio en el tiempo de Noé, God judged the earth cuando Dios juzgó la tierra because of the wickedness of man. a causa de la perversidad del hombre. And now in our time, Y ahora, en nuestro the tiempo, world is even more wicked el mundo es aún más pervertido than it was in the days when God destroyed the earth in Noah's time. es más pervertido de lo que era en el tiempo de cuando Dios destruyó la tierra con un diluvio, en el tiempo de Noé. And the return of Jesus Christ is already determined, Y el regreso de Jesucristo ya está determinado. and the day of God's judgments are already established. Y el día en el que Dios va a ejecutar sus juicios ya están And they will establecidos. soon reach the earth in their fullness. Y estos días van a estar pronto en la tierra. 2 Peter 3:7, but the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Segunda de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord is 1,000 years, and 1,000 years as one day. Versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. And of course, this is how we know and understand Y por supuesto, esta es la forma en la que nosotros sabemos y entendemos how long it has been since the Lord began to create upon this earth. cuánto tiempo ha pasado desde que Dios comenzó la creación de la And tierra. it's how we know that we're living in the last days before the return of the Lord. Y esta es la forma en la que nosotros también sabemos el día en el que el Señor va a regresar. Verse 9, the Lord is not slack concerning his promises, some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. And this is speaking of the time at the end of the millennium, Y aquí está justamente hablando del tiempo que está al final del milenio, when this earth will be burned up to nothing. cuando entonces la tierra sea quemada y sea reducida a nada. And God will create a new heaven and a new earth for his people to dwell in. Y Dios cree un cielo nuevo y una tierra nueva para que su pueblo habite en él, Forever. para siempre. Verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought you to be in all holy conversation and godliness? Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? See, man's only way out Verán, ven, el único escape o la única forma de salir para el hombre, from escaping the judgments that are going to fall upon this earth, para escapar los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, is by getting his life in harmony with the Word of God. es al poner su vida en armonía, alineándola con la palabra de Dios. Because God will not destroy himself.
Porque Dios no se va a destruir a sí mismo. Neither will he destroy anybody that is walking in his light. Y no va a destruir a nadie que esté caminando en su luz. But if people are not, Pero la gente no lo está they haciendo. will fall when the judgments of God fall upon this earth. Pero la gente que no lo está haciendo también caerá cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra. Verse 12, looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens, being on fire, shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. Segunda de Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwells righteousness. Versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent, that you may be found of him in peace, without spot and blameless. Versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amen. Amén. Hay una aclaración que quisiera hacer. There is an acceleration I want to make. Okay. Es al respecto de un versículo de Hebreos 11. That it's about a verse on chapter 11 of the book of Hebrews. Hebreos 11. This is the one that speaks about without faith, it's impossible to please the Lord. Oh, okay. Way back there in ¿Cuál es el? Hebrews. What number of 11:6. 11:6? Yeah, Es al 11:6. respecto de Hebreos 11:6. En la Reina Valera dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero en la King James dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es. Y es una diferencia muy grande. On Reina Valera, it explained that verse that the person that approached to the Lord has to believe that He is like there. But in King James, it's telling that He is. That He actually is all that the Bible says. So it's very different to believe that the Lord is in one place. It's different to believe that the Lord is holy, it's saying, and it's all the things that the Bible says that He is. Entonces es muy diferente creer que Dios está, que hay un Dios, porque la gente puede creer en muchos dioses. Es muy diferente a creer que Dios es. Y cómo es que Él se define, cómo es que Él es como la Biblia dice que es su carácter. Él es santo, Él es justo, Él es recto. Hay una diferencia muy grande. Entonces, la gente cree en Dios. ¿En cuál Dios? No sabemos en cuál cree. Pero aquí lo que está diciendo Hebreos es que Dios es. Debes de creer en el Dios de la Biblia. Debes de creer que Él es fiel a lo que dice la Biblia. Entonces, cuando una persona cree en eso y se acerca creyendo que ese es el Dios al que se está acercando, entonces Dios recompensa. So, when a person believes that He is actually like the Bible says that He is, so the Lord gives a reward because that person believes in who He is Him. So it's very different because I think that most of the Mexicans believe that there is a God, but what kind of God they believe, well, that's very different. Yeah. But here in Hebrews, that simple word that He is, that He actually is like the Bible says, is very different from believing in other gods. Yep, that's right. Entonces, hay que creer en el Dios de la Biblia. Well, now this is why it's important. Ahora, este es uno de los motivos por los cuales es importante. That and I would encourage you. Let me say this. Y bueno, I encourage you. yo quisiera animarlos To get a King James English Bible. Que ustedes adquieran o consigan una Biblia King James. Because there are some verses, or you can do it on your phone. Just get an app. O también lo pueden hacer en su celular, ¿no? A través de la aplicación. King James app on your phone.
And sometimes you may have to check some verses. Y en algunas ocasiones ustedes tal vez querrán revisar algunos versículos, From what I can tell, most of the Reina Valera is pretty good. porque hay algunas cosas en las que la Reina Valera pues está muy bien traducida, But the King James Version is a version that the Lord spoke about pero la versión King James es una versión de la que Dios habló, that he would receive and honor the words that are written in there. que Él recibiría y que Él honraría las palabras que están en ella escritas. See, there are many versions and translations of the Bible. Porque, verán, hay muchas versiones y muchas traducciones de la Biblia. And the King James Version is one that we know Y la King James es la que nosotros sabemos. that God will accept. La King James es la versión que nosotros sabemos que Dios va a aceptar. And there are times, like I say, if you have a question, Y va a haber ocasiones en las que yo les he dicho que si ustedes tienen una pregunta, sometimes it would be good to check it with the King James. en algunas ocasiones va a ser, sería bueno que And ustedes checaran, compararan con la versión King And James. even if you have to go to Google Translate and translate it, Ajá, e incluso si ustedes tienen que ir a la aplicación del traductor de Google para traducirlo, háganlo, tradúzcanlo así. it'll usually, according to my experience, Porque usualmente, de acuerdo a mi experiencia, translate it pretty close. lo traduce muy Pretty similar. close to what it says in English. Ajá, es muy similar a como lo dice en You know, inglés. so just remember that and try to check things when you have a question. Ajá, entonces tengan en mente eso y revisen de esa forma cuando ustedes tengan una pregunta. With the King James Version. Ajá, compárenlo con la versión de But King we James. don't want to make things any more complicated Pero ahora también no estamos tratando de hacer las cosas más complicadas than we have to. de lo que nosotros tendríamos que hacer. Generally, if you read the Reina Valera, Porque usualmente si tú lees la Reina Valera and you can feel the Lord speaking to you, y puedes sentir que Dios te está hablando, everything's okay. todo está bien. But if you have a little bit of a check in your spirit, Pero si tienes alguna inquietud en tu espíritu de comprobar, you know, and if you're listening to the Lord, porque si tú estás escuchando a Dios, there are times that you'll hear the Spirit of God speak to you. porque va a haber ocasiones en las que tú vas a escuchar como el Espíritu de Dios And está hablándote And it'd be like you'll say, wait, y te va a decir, espera, and check that out. y revisa esto. You know, God's Spirit speaks to us. Porque el Espíritu de Dios nos habla. See, and that's why you can't just sit down and read the Bible Porque tú no solamente te puedes sentar y empezar a leer la Biblia and try to figure it out with your own understanding. y tratar de entender todo con tu entendimiento natural. As you're reading, Mientras tú estás you leyendo, have to be listening to the Lord. tú debes de estar escuchando a See, Dios. and you have to be quiet. Vas a tener que estar callado And your mind can't be thinking about 10 different things. y tu mente no va a estar pudiendo pensar en 10 cosas You've diferentes. got to lay everything aside Vas a tener que dejar todo eso a un lado and concentrate on the Bible, what you're reading. y concentrarte en lo que tú estás leyendo de la Biblia Say, Lord, speak to me. y decirle, Dios, háblame. And He will. Y Dios lo va a And He'll hacer. show you things and He'll teach you His Word. Y te va a enseñar cosas y te va a mostrar su palabra. And then at that point, Y entonces, en ese punto, if there's something that you feel a little unsettled about what you read, y entonces en ese punto, si tú te sientes como inseguro sobre alguna cosa que Then- leíste, check it out with King James entonces puedes tú revisarlo con la King James or ask a question. o haz una You pregunta. know, you could ask Uziel or you could ask me. Y puedes preguntarle a Uziel, bueno, preguntarme a mí o pueden preguntarle a Terry. You know, and we could help you with it. Y nosotros les podremos ayudar con eso. But you've got to believe Pero ustedes deben de creer God has given you the tools de que Dios les ha dado a ustedes las so herramientas that you can understand what His Word is saying, para que ustedes puedan entender lo que Dios está so that diciendo. there'll be no confusion about it. Para que entonces no haya confusión al respecto. So, just a little exhortation. Solamente una pequeña exhortación. Start to realize Cuando comienzas a darte cuenta that our life is in the hand of the Lord.
que the light, our life, que life nuestra vida está en las manos de Dios is in the hand of the Lord, y que la mano de Dios and all His plans are set in place. y que nuestra vida y todos sus planes están ya puestos en un lugar And He will return at the appointed time. y que Él va a regresar en el tiempo exacto And He has given us time now to prepare. y que Él nos ha dado tiempo para prepararnos. Tends to put the fear of God in you, Eso pone el temor de Dios en tu vida. because you really don't have any say in how these things are going to work out. Porque entonces tú no tienes ya como alguna opinión o algo Sí. que decir al respecto de lo que va a suceder. You can either believe and get in with the move of God, Porque tú puedes o creer y estar en el movimiento or de you can Dios say, no, I don't want to. o puedes decir no, no quiero. If that's the case, Si ese es el caso, God will just go find somebody else, Dios va entonces a ir y encontrar a alguien because más. He will find the people just like the Word says He will. Porque Él va a encontrar al pueblo justo como su palabra And if dice it's que lo hará. not one of us, Eh, if it's not one of y us, si no es alguno de nosotros, it'll be somebody else. entonces será alguien más. See, so makes me wanna, okay, I'm gonna do it. Entonces una persona, with it. eso es para que entonces nosotros digamos, ok, entonces voy a hacerlo. Terry, hace ratito que nos explicabas de que en ocasiones las personas no dicen la verdad de la palabra porque respetan a alguien más, por no ofender. So when you said about that there are people that compromise the word or doesn't say the truth because they have respect for other people, Uh-huh. Me acuerdo de estos versículos que están en 2 Timoteo 2, I remember of these verses that are on the second Timothy capítulo 2, chapter 2 versículo 15. verse 15. 2 Timothy 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Study to show yourself proved unto God, Ajá. workman that needs not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. 16. But shun profane and vain babblings, for they will increase unto more ungodliness. 17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, And their word will eat as does a canker, of whom is Hymenaeus and Philetus, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already, and overthrow the faith of some. Y en el 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Nevertheless, the foundation of God stands sure, having this seal, the Lord knows them that are his, and let everyone that names the name of Christ depart from iniquity. Y entonces de este versículo, pues no sé, es algo que llena mucho mi esperanza. ¿Puedes repetir eso? Ajá, que en este versículo hay algo que llena mucho mi esperanza. So in this verse there is something that fills me with hope. Que dice, conoce el Señor a los que son suyos. In that part when it says that the Lord knows his people. Mm-hmm. Ajá, ¿no? Y cómo Yep. nos exhorta a apartarnos, ¿no? And De how toda that verse exhorts us to depart, apartarnos Yep. from iniquity. Yep. Ajá, para todos los que invocamos, dice aquí el nombre de Cristo. For everyone that exacto. Remember the what? That Calls on the name of the calls on the Lord. name of the Lord. Es que como no tengo el versículo ahí es muy difícil para mí traducir. Yep. Amen. Bueno, yo me estaba viviendo muy al pendiente de este versículo. Siempre lo tengo
en mi mente, pero no estaba al pendiente del otro que está en Este versículo, ¿cuál? ¿El de Timoteo? El de segunda de Pedro 3, Ah, 10. no, pues es otro completamente diferente. Second Peter. Ajá. Yo me estoy viendo aquí. 3, 10. Yes. Oliva says that she always has on her mind this verse that we shared on, that it's on second of Peter 2. 2, 3:10, that she always have in her mind this verse, but she didn't have on her mind the other verse that is Para ver. ajá. Y que dice, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y bueno, pues ahora me voy con la esperanza de el 3:13, que dice, pero esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. So she had on her mind this very clear on her mind this verse, the 10, that it says that all the works that are therein shall be burned up. Mm-hmm. But today she is living with the verse 13 that says that nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and new earth wherein dwelleth righteousness. Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent, that ye may be found him in peace, without spot and blameless. Amen. So she's living today with that verse. Yeah, amen. That's a good verse to leave with. Okay, amén, dice, estos son muy buenos versículos para que tú te vayas con Because ellos. that's pretty clear. Porque estos versículos son muy claros. That word diligent Porque la palabra diligente, has come up a lot in the last couple of weeks when I've been reading the word. esta palabra me ha venido mucho en mis lecturas que he estado haciendo en estas últimas semanas. A lot of people think, well, what God's going to do, God's going to do. Porque hay mucha gente que va con el pensamiento de, bueno, lo que Dios vaya a hacer, pues lo va a hacer. Nothing I can do about it. No puedo hacer nada al respecto. Well, you better do something about it. Y bueno, entonces la respuesta es, mejor haz algo al It respecto. says, be diligent, Porque la Biblia dice que seas diligente, that you may be found in peace, que seas hallado en paz, without spot and blameless. sin mancha y irreprensible. Now that should put the fear of God in people. Y eso debería de poner el temor de Dios sobre las personas. They better seek the Lord. De que, All of us better. de que es mejor que ellos busquen, que And we nosotros better busquemos a Dios. we better be diligent. Y que seamos to do it. diligentes para que lo hagamos. If not, we'll be overtaken by the darkness. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces seremos tomados por la oscuridad. But if we continue to be diligent, Pero si nosotros continuamos siendo and if diligentes, we continue to press forward in the Lord, y si nosotros proseguimos hacia Dios, the Lord will be with us. entonces Dios And He'll estará help con us. nosotros y Él nos ayudará. But we always want to keep checking our hearts. Pero nosotros siempre vamos a querer siguiendo, examinando nuestros corazones, Every one of us. cada uno de Make nosotros, sure we're not letting any pride into our life y asegurarnos de que no entre orgullo en nuestra vida or any unbelief. o cualquier tipo de incredulidad. See? You got to keep pressing on. Tenemos que seguir persiguiendo, presionando, It's not always easy in the midst of all of the darkness in the world, y no siempre es fácil cuando uno está en medio de esta tierra, but we have to do it. pero debemos de hacerlo. Keep seeking the Lord, Continuar buscando a Dios, be at peace, tener paz, don't be stirring up trouble no generando problemas in the lives of others en la vida de las demás or in personas the church.
o en la iglesia but be bold to speak when the Lord tells you to speak. y ser audaz para hablar cuando Dios te diga que And do hables. everything that you know Para Do everything y that hacer you know. todo lo que tú sepas to walk righteously and blameless in the Para- sight of the Lord. para caminar de una manera justa e irreprensible delante de See, Dios. and if you miss it, repent, Y si tú te equivocas, fallas, arrepiéntete, get back on the path, regresa al tell camino the Lord, Lord, I'm not going to do that again. y decirle a Dios, Dios, no voy a volver a I'm going hacer to eso de nuevo. resist any temptation Voy a resistir cualquier tentación and keep moving, y mantente moviendo and the mercies of the Lord can remain upon you. para que entonces las misericordias de Dios sigan sobre ti. See, the world belongs to the devil, Porque el mundo pertenece a and that's why Satanás. we have to be so careful Y ese es el motivo por el que nosotros debemos ser muy cuidadosos to watch and pray, para velar y orar. because many people can be very deceitful. Porque mucha gente puede ser muy engañosa. Just like we talked about last Thursday regarding the religious system. Ajá, justo como hablamos el jueves pasado al respecto del sistema religioso. It can look so good to people, Puedes verse tan bien a la and it gente, can be so full of evil, and it can be so ajá, full pero of puede estar evil. tan lleno de maldad. See, so we have to be careful. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Watch and pray, know the word, Ajá, velar, orar, conocer la see, palabra, and trust the Lord. confiar en Dios, Take all your cares to the Lord. llevar todas tus preocupaciones hacia Dios. If you start to worry or be afraid of things or fret over things, Ajá, o si tú empiezas a preocuparte o empiezas a tener temor al respecto de las let the cosas, fear of God come upon you. pero entonces el temor de Dios viene sobre ti Say, oh Lord, help me. y dices, oh Dios, ayúdame. This is not right. Esto no está bien. I'm supposed to cast these cares on you. Porque supone que debo de echar toda mi ansiedad y mis preocupaciones sobre God's ti. big enough to take care of them. Y Dios es suficientemente grande para But we were ocuparse de not eso. made to carry burdens of this world. Porque no estamos hechos para llevar las cargas y That's los afanes de why este so mundo. many people are sick Y esos son los motivos por los cuales tantas personas están and enfermas diseases come on people y las enfermedades vienen sobre la gente and they're in accidents y hay accidentes. and they're just plain a wreck. Live in fear, Ajá, y bueno, estas personas viven en temor because they don't trust in the Lord. porque no confían en Dios. And that is not acceptable to the Lord. Y eso no es aceptable a You Dios. can't do those things and think you're walking a life pleasing to the Lord. Porque no puedes estar haciendo estas cosas y pensar al mismo tiempo que estás agradando a Dios. God wants His people to be happy, Porque Dios quiere que su pueblo sea to feliz be free, y que sea libre not to be burdened down by the troubles of the world. y que no sea cargado con las preocupaciones o los afanes del mundo. Por eso en un versículo que leímos decía que lo que es locura para el mundo es And that is why these verses on Corinthians that says that the wise, the foolishness of God is wiser than man, and the weakness of God is stronger than man. podemos tener el peor problema, Because we can have like the worst trouble, pero si el Señor nos dice confía en mí, but the Lord says trust me ¿no? Y regocíjate, and rejoice. la gente nos dice ¿cómo crees que estás tan feliz? ¿No? And then the people start to wonder about like why you are in How can you such feel a like peaceful that? way. Why do In the you feel midst like of all that? that trouble, Sí, exacto. you have to. Ajá. You have to please God. Y esa es la forma en la que tenemos que hacer. Debemos de People- confiar en Dios. People do not realize La gente no se da cuenta how much God is involved in the affairs of life. de cómo es que Dios está involucrado Sí. en los asuntos He de is nuestras the vidas. living God, and He is moving in the midst of His creation. Porque Él es el Dios viviente y Él se está moviendo en medio de su creación. See, and so Y también en el Salmo 119, versículo 10. And also in Psalm 119, ¿qué? 10. Versículo 10. Ajá, sí, este versículo yo lo tengo hasta subrayado. And this verse, I have it, ¿cómo se dice subrayado? Lined, marked, yeah. marked on my Bible, highlighted in my Bible. 119, 10. Salmo
119:10, que dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. That it says, with my whole heart I sought thee. have I sought thee. Sought thee. Oh, let me not wander from thy commandments. Eso es cuando he tenido que poner mi orgullo, Terry, en otro mundo. And this, a ver, ¿puedes repetir eso? Yeah. Este versículo. And lo this he verse, aplicado I have applied it cuando he tenido que poner mi orgullo. when I have to put my pride En otro mundo. like Mhm. in a whole different planet. Yeah. Sí, o sea, que le digo, no me dejes desviarme de tus mandamientos. And I tell the Lord, please don't let me to wander from your Yep. commandments. No, porque francamente a veces sí, como que el orgullo hace que se me olvide. Because in many occasions it's very difficult, and the pride makes me to forget the commandments from the Lord. Yeah. Como querer que no se olvide, ¿verdad? Pero digo, no, Dios, no me dejes. Yeah. Yeah, I know it. That's a good verse to hold on to. You Es un know, buen versículo al cual aferrarse. because if you keep your heart lifted up to the Lord, Porque si tú pones tu corazón hacia el Señor, then God can move. entonces Dios se puede Because mover. that's showing him you have a humble heart. Porque entonces muestras que tienes un corazón But humilde. if you let pride rise up, Sí, pero si dejas que el orgullo se You know. levante, you're blocking God from moving for you. bloqueas a Dios de moverse So. para ti. God is a great God. Dios es un Dios